El Zócalo es un espacio importante para nuestro país, pues ha sido sede de situaciones y glorificaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Asimismo, ha participado como testigo omnisciente en la historia de México, y es por ello que hoy queremos contar su historia, así como su importancia en la metodología de Gerard Genette. Genette es uno de los principales teóricos de la narratología, incluso uno de los eruditos que la concibió. Esta misma es muy importante para poder contar hechos. Él las divide en tres: en el relato, la narración y la historia. Para poder hablarles un poco sobre este espacio público, usaremos el relato. De acuerdo al modelo triaico de Genette, el relato o le récit son los hechos descritos. Se centra en el tiempo, lo cual es muy importante para contar el recorrido de la construcción de nuestro espacio y su importancia como intervención. Genette menciona en su libro dos tipos de distorsiones de orden: analepsis, que consiste en dar un salto en el pasado en el tiempo del discurso, marcado en el tiempo de la historia, y prolepsis, que es una alteración en el orden temporal del discurso, que implica una anticipación de sucesos que tienen lugar en la historia en orden cronológico. Para contar los hechos de nuestro espacio, tomamos la prolepsis, ya que hablaremos de forma cronológica, pero mostrando su importancia futura en los hechos más recientes. La voz dentro de la narratología de Genette es fundamental, ya que finalmente es quien expresa y narra la historia. Nosotros estamos hablando del pasado del Zócalo de una manera ulterior, porque conocemos todos sus antecedentes. También de una manera simultánea, porque sabemos todo lo que representa hoy en día. Dentro de estas categorías de narratología existen tres maneras de narración o tres tipos de voz: la homodiegética, la heterodiegética y la autodiegética. El narrador que utilizamos para contar la historia del Zócalo fue heterodiegético, debido a que no estuvimos presentes a lo largo de su construcción. Por otra parte, para hablar sobre la importancia de la lucha feminista, utilizamos el autodiegético, debido a que es una situación de la que actualmente formamos parte. El narrador es muy importante, pues comunica y transmite el mensaje. Es el mediador que relata los hechos. Así que es el sujeto de enunciación. La enunciación o el acto de decir depende de un contexto. Entonces, la enunciación tiene participantes, donde el emisor serían los constructores del lugar, y el autor y receptores seríamos los mexicanos que les damos uso, que sería directo, pues nos dirigimos a las personas que conocen aunque sea un poco del espacio. Genette reemplaza el término punto de vista por focalización, y hay tres tipos, pero nos enfocamos en la focalización cero, que dice que el narrador no se sitúa desde el punto de vista de los personajes, ya que estamos contando objetivamente los hechos que pasaron en el espacio desde su inicio, y sabemos todo sobre la historia. El punto de vista es diferente para Genette, pues se refiere a ella como focalización, ya que para él el punto de vista es como cuenta la historia. Nosotros decidimos transmitir la información de manera audiovisual, ya que es más fácil entender los hechos y las tragedias o los cambios que ocurrieron en el Zócalo. Y con esto ya explicado, siéntese y disfruten de la historia. Bajo la piedra y la tierra en la que hoy se iza nuestra patria, se encuentran los escombros de templos y reinos pasados, que ayudaron a construir lo que hoy conocemos como Plaza de la Constitución. Esta plaza contiene un valor simbólico muy importante a través de toda su historia, en la que la geografía marcó su valor y sus ocupantes su intención, la cual fue variando a través de los años y que hoy, gracias a la poesía de la arquitectura y arqueología, logramos desenterrar la respuesta al por qué parece el escenario perfecto para crear historia. Si pudieran hablar sus ayeres, contarían cómo los antiguos aztecas chichimecas, nacidos de Aztlán, tras una larga migración en busca de tierras fértiles, llegarían a la cuenca central del país para derramar sangre y desollar los cuerpos de los tepanecas, en nombre de Huitzilopochtli, pues ellos ocupaban las tierras sagradas donde en 1325 nacería la gran Tenochtitlan, y dejarían de ser un pueblo azteca para convertirse en mexicas. Durante otros 200 años, aquellas tierras serían utilizadas para erigir enormes pirámides y templos de oración, así como piedras de sacrificio. Su grandeza arquitectónica serviría para intimidar esclavos y pobres, asegurando su sumisión. Tenochtitlan era la capital mesoamericana y como tal servía como escenario para todo ritual religioso, económico y bélico dentro de la comunidad mesoamericana. 200 años después, en 1519, Moctezuma, en ese momento gobernante de Tenochtitlan, sería interrumpido en su palacio por la llegada de Hernán Cortés, con su ejército español con la creciente motivación europea para expandir los reinos. En 1521, Tenochtitlan sería conquistado, y la Plaza Mayor sería construida en 1524, y en 1535 sería declarada la Nueva España. Hernán Cortés bocetaría la reconstrucción de aquellas tierras, siendo su primer orden derrumbar todo el templo, casa y centro ceremonial indígena, para usar sus escombros como base para los nuevos edificios. La nueva arquitectura era fría y extraña, con una comunicación de simbolismos completamente diferente, pues contrarias a las construcciones indígenas. Las españolas eran rígidas y sobrias, detallados legibles, se entendían frívolos y presuntuosos con detalles de oro y níquel, mezclando elementos de construcción indígena como el jade, los huesos y el coral. Las principales edificaciones serían la Catedral de Asunción Metropolitana, con el fin de reivindicar la religión entre la sociedad indígena, el Palacio del Virrey, posteriormente el Palacio Nacional, que como símbolo de la victoria fue construido sobre el Palacio de Moctezuma, y unos años después, en el lado oeste de la plaza, el Portal de Mercaderes, nicho del comercio local en Nueva España.
La construcción rectangular renacentista de la plaza constituía un espacio social en el cual negros, criollos, indígenas e indios pudieran encontrarse en sus respectivas rutinas, constituyendo un espacio de heterogeneidad. Durante sus primeros 100 años, dicho espacio albergaba las nuevas voces castellanas, las cuales recibían a los virreyes y agentes del clero para conocer por primera vez las tierras de su nueva patria. Sobreviviendo a reconstrucciones debido al subsuelo acuoso que hundía las pesadas catedrales y palacios, la Plaza Mayor sufriría reconstrucciones que, gracias a los avances sociales, políticos y arquitectónicos, irán dibujando una mezcolanza simbólica sobresaliente de la individualidad en todos sus aspectos, creciendo como símbolo de comunidad nacional. Serviría como un espacio para los nuevos tratados internacionales con sus vecinos anglosajones y comerciantes europeos y asiáticos. En 1692 fue sede de la primera manifestación civil organizada, llamada el Motín del Hambre, evento organizado por el pueblo a raíz de una inflación en el precio del maíz. En 1813 fue renombrada como la Plaza de la Constitución, en honor a la Constitución de Cádiz. Durante la independencia, la plaza fue testigo del desfile del ejército trigarante, así como de la primera ceremonia de izar los nuevos colores de un país libre. En 1843, la fisonomía de la plaza cambiaría a órdenes de Santa Ana, quien mandaría construir un monumento a la independencia. No obstante, al verse incompleto, dicho monumento, quedándose únicamente con su basamenta, el Zócalo, fue que se le atribuyó su coloquialismo, el Zócalo. De 1866 hasta los inicios del Porfiriato, el Zócalo experimentó una serie de transformaciones en su composición urbana, tales como iluminado, vías de ferrocarril, jardineras, fuentes y calles de asfalto. Sin embargo, fue Porfirio Díaz quien retoma la plaza como centro de comunicación política y social, al recrear las marchas militares y volverlo sede del grito anual del festejo de la independencia. Tras su reconstrucción en 1913, por los daños que sufrió en la Decena Trágica, evento que marcaría el fin del Porfiriato, la plaza se convirtió en espacio social, de libre expresión y manifestación patriótica y cultural, y fue declarada por el escritor Néstor García Canclini como el ombligo de la nación, que por ende debe ser comprendida visualmente como un espacio de unidad nacional. Fue quizá por esa afirmación que en 1968 fue tomada como centro de protesta por los universitarios, quienes desistieron de sus estándares tras la matanza del 2 de octubre de Tlatelolco. La historia entintada con sangre y sobre páginas de piedra nos demuestra que la Plaza de la Constitución siempre ha sido un sitio en el que se alza la voz para hacerse notar, en el que la necedad humana de construirnos y de construirnos social, económica y políticamente se adapta al espacio urbano y se vuelve un símbolo de libertad. Así, la plaza ocupa un protagonismo histórico, en el que su físico e imaginario antropológico hace referencia a la compaginación social y evoca un espacio nacionalista en el que la individualidad yace ante los monumentos, catedrales, palacios y mercaderías nacidos de manifestaciones sociales. Las demandas de justicia para las víctimas de feminicidio y el respeto a los derechos de las mujeres se han vuelto a escuchar fuerte en el Zócalo de la Ciudad de México. A pesar de la pandemia, miles de mujeres han marchado hacia la plaza principal del país para exigir un alto a la violencia de género. Las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en México han tenido en esta ocasión un destinatario principal para su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Ciudad de México blindó decenas de monumentos y edificios para evitar que las mujeres pintasen en las paredes, exigiendo justicia. También cercó por primera vez el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y la residencia presidencial, generando una ola de indignación entre colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio. Durante el sábado y el domingo de marzo de este año, estos grupos dieron un giro a la narrativa gubernamental y convirtieron la muralla policial en un gran memorial para las víctimas de feminicidios. El cerco no fue suficiente. Decenas de mujeres intentaron derribar la valla durante más de 3 horas con martillos y lanzallamas caseros, y se enfrentaron a la policía, que reprimió la movilización con gases lacrimógenos. La marcha feminista es una manifestación que intenta cambiar el concepto de todos los mexicanos tienen del Zócalo, y así marcar ideas y propuestas utilizando su importancia histórica y cultural. La marcha que se organizó actúa como la narración, que pretende expresar la impunidad y el mal manejo del gobierno sobre los casos de feminicidios del país. Por esto, la voz con la que las feministas relatan su narración es de narrador homodiegético, ya que somos parte de esta historia, aunque no hayamos estado dentro de la manifestación. Otra categoría a analizar es la focalización, o bien el punto de vista por el que se lee el texto. Dentro de la protesta feminista se expresan sus opiniones e ideas mediante cierto filtro. Sin embargo, esta marcha no formulaba ningún tipo de cifras exactas, ni tampoco comparaciones de violencia de género con otros países. Es por esto que si se expone esta misma manifestación dentro de otro país que no tenga los mismos índices, estaría completamente fuera de contexto.